Vamos a iniciar nuestra conversación con nuestro invitado, el licenciado Rafael Paz, quien es el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Rafael, gracias por venir. Hola David, ¿cómo estás? Para mí un placer poder acompañarte y tener la oportunidad de compartir, además de todo, con la audiencia de tu programa, Enlace Gobierno-Empresa. Rafael, la responsabilidad que tú aceptaste y asumiste, para mí es un heroísmo, y creo que eres arriesgado porque estás siendo el ejecutor, como dice la palabra, de todo lo concerniente a lo que es el sector empresarial. Y yo quiero comenzar preguntándote, tú sabes que hay una figura en la ley 1-12, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se llama el Consejo Económico y Social, el CES, que es el foro, es el escenario donde se deben tratar todos los temas de esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Y así comenzó este gobierno. ¿Cuál va a ser el futuro para ti de esa entidad, de ese instrumento? Mira, antes quizás de abordar un tema como el Consejo Económico y Social, y si me lo permites, yo quisiera hablarte de lo que hemos estado haciendo nosotros como Consejo Nacional de la Empresa Privada para prepararnos de cara a la Estrategia Nacional de Desarrollo y a todo el proceso al que debe afrontarse la República Dominicana como país en los próximos años. Como tú bien conoces, el CONEP es una de las instituciones más tradicionales de la República Dominicana. ¿Cuántos años tiene? 50 años cumplimos este año. Y es la cúpula del sector empresarial. ¿Qué significa que es la cúpula del sector empresarial? Significa que es la organización que agrupa a las principales organizaciones empresariales sectoriales más representativas de la República Dominicana. Las sectoriales, las especiales y las regionales. Hoy el CONEP cuenta con una afiliación de más de 50 organizaciones empresariales, entre las que se destacan, por ejemplo, la Asociación de Industrias de la República Dominicana, la Asociación de Bancos, la Organización Nacional de Comerciantes, la Cámara Americana de Comercio, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, ADEAGUA, Codopyme, todas las organizaciones del país, incluyendo las de la región norte como AIREN, la ASIS, y la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, todas están organizadas bajo esta sombrilla que es el CONEP y que es el órgano de articulación, equilibrio y consenso del sector empresarial de cara al relacionamiento del sector con el Estado y con la sociedad en sentido general. Entonces, como organización cúpula hemos estado inmersos desde el inicio de la gestión de Manuel Díaz Cabral en el año 2010, su primer mandato. Se reeligió, ¿no? Exactamente. Entonces, desde el inicio de la directiva presidida por Manuel Díaz, el CONEP ha entrado en una fase de transición y transformación para ajustarse a los nuevos tiempos. Como tú conoces, el CONEP estuvo dirigido por casi 30 años por una de las figuras más representativas, respetadas y emblemáticas del sector empresarial, que fue nuestro querido Fran Castillo, que en paz descanse. Francisco. Así es, un hombre que a lo largo de toda su trayectoria en el CONEP fue el maestro de muchas de las personas que han hecho vida en el empresariado. En el inicio de la gestión de Manuel, Fran ayudó mucho a este proceso de conversión del CONEP en la institución que está a camino a convertirse, que es simplemente una institución que se ha construido sobre las grandes bases que se sentaron dentro de esos 50 años. Luego, como parte de ese proceso, Frank fue jubilado, sí, y se me contrató como director ejecutivo para continuar su gran labor en esta entidad. ¿Qué tiempo hace que tú asumiste la posición? Yo entré como director técnico en septiembre del año 2011 y en enero del año 2012 me designaron director ejecutivo del CONEP hasta la fecha. Qué bien. Entonces, esto que te estaba preguntando del CES, ¿qué tú crees que debe ser el CES?
¿qué va a ocurrir? Porque hay unas discusiones que hay que... tú sabes que el presidente habló de pactos. Entonces, ese es el escenario. Yo quiero saber qué espera el CONEP sobre el uso de ese instrumento. ¿Cómo lo plantea? Bueno, mira, el Consejo Económico y Social, como manda la Constitución y la propia Estrategia Nacional de Desarrollo, es el espacio donde deben confluir los sectores sociales para discutir y acordar los elementos complementarios de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que son 3 pactos fundamentales. Un pacto eléctrico, un pacto fiscal y un pacto por la educación. Pero en adición a estos pactos, la estrategia contempla la posibilidad de que se arriben a otros pactos. Nosotros... ¿Cómo cuáles? Pactos que puedan apoyar a la ejecución de la estrategia, que no estén dispuestos de manera expresa en la ley, pero que los sectores entiendan que son necesarios para que República Dominicana avance en el proceso de desarrollo. El año pasado hubo un intento de iniciar la discusión de un pacto fiscal, pero las discusiones fueron abortadas por la necesidad imperante del presupuesto. Exactamente, del presupuesto y del gobierno de poder recaudar recursos adicionales para enfrentar el déficit que se había producido en el año 2012. ¿Tú no crees, Rafael, que eso pudo haber afectado en términos de credibilidad y de percepción la legitimidad de este escenario frente a la opinión pública, haberlo abortado? Yo creo que no fue la situación deseable. Fue un primer gran intento de llegar a algún nivel de acuerdo, pero en un contexto donde no se podía llegar a un acuerdo. Entonces, creo que dejó unas lecciones aprendidas importantes que nosotros debemos asumir de cara a la discusión real de los pactos. Una de las cosas que está pendiente es aprobar la ley orgánica del Consejo Económico y Social, que aunque tiene rango constitucional y debe ser regido por una ley, todavía sigue siendo regido por aquel decreto que emitió el presidente Fernández en el año 2006. Entonces esto hay que corregirlo. No se habla de eso. Bueno, hay un proyecto... Tú eres una de las pocas personas que yo lo oigo hablando de eso. Hay un proyecto depositado que está en la Comisión de Economía, Planificación y Desarrollo del Senado de la República, que preside el senador Félix Bautista, y nosotros hemos solicitado a esta comisión que agilice los trabajos y estamos haciendo las coordinaciones entre los sectores sociales y con el gobierno para dar los estímulos necesarios para que esta ley pueda ser aprobada. Este es el marco institucional fundamental que se requiere para organizar los trabajos del Consejo Económico y Social. Una de las cosas que pudimos ver en ese primer ensayo es que los legisladores no entienden el rol del Consejo Económico y Social. ¿Cree que lo quieren sustituir? Exactamente. Entonces, la discusión de este proyecto de ley en el marco del Congreso va a poder apoyar el proceso de entendimiento de toda la sociedad de cuál es el rol del Consejo Económico y Social. Mucha gente hablaba de que el Consejo Económico y Social es simplemente un órgano consultivo y que el Poder Ejecutivo no se encuentra vinculado por el resultado de las discusiones en el CES. Eso no es plenamente cierto. La Constitución le otorga 2 condiciones al Consejo Económico y Social. La de órgano consultivo del Poder Ejecutivo, pero también la de órgano constitucional de concertación. Y como órgano constitucional de concertación, está fortalecido por la propia Estrategia Nacional de Desarrollo. Porque al entregarle la responsabilidad de que en su seno se discutan estos pactos, que deben ser discutidos y acordados, los pactos incluyen la participación no solo de los sectores ahí representados, sino del propio gobierno y de los partidos políticos. Entonces, todos sabemos que un pacto, un acuerdo, es ley entre las partes. Sí. Y eso significa que los acuerdos a que se arriben en el Consejo Económico y Social obligan a todos aquellos que estuvieron involucrados en la discusión. Y eso es lo sano y eso es lo que procede. Porque una vez se salga del Consejo Económico y Social, algunos de los resultados de esos pactos se van a materializar a través de proyectos de leyes, pero otros quizás se materialicen a través de decretos, otros a través de medidas administrativas y otros simplemente a través de colaboración de los sectores sociales, que es necesario también esta colaboración voluntaria para el proceso de desarrollo que requieren los países. Eso no quiere decir, Rafael, que el Congreso, cuando esas piezas legislativas sean depositadas, no tenga el derecho de legislar.
No, el Congreso siempre va a tener la potestad constitucional de legislar y en sede congresual es que se va a discutir la procedencia o no de cualquier medida que se haya acordado. No es una sustitución. No es una sustitución, es simplemente el complemento social de esa labor formal legislativa que hacen el Congreso Nacional. Y por eso, por ejemplo, y quiero retrotraerme al primer tema que abordamos, nosotros hemos estado en un proceso de fortalecimiento interno como organización, de reestructuración. Hoy contamos con una capacidad técnica de altísimo nivel que nos va a permitir poder involucrarnos en el debate público y aportar a las discusiones con el suficiente rigor para que las posiciones del empresariado sean cada vez más entendidas sí. y que tengan un fundamento más poderoso y que podamos hablar del mismo lenguaje que el gobierno y el mismo lenguaje que toda la sociedad en sentido general. Porque hay algo que reconocer, David, y es que en los últimos años la burocracia estatal de la República Dominicana ha logrado niveles de excelencia impresionantes. Los técnicos con los que cuenta el gobierno hoy son técnicos de alto nivel. Sí. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Y para tú poder abordar las políticas públicas con la profundidad necesaria, tú tienes que desarrollar capacidad institucional y tienes que fortalecer los gremios empresariales, que son una pata esencial de la democracia y de la gobernabilidad en la República Dominicana. Mira, Rafael, siguiendo, tenemos que ir a unos mensajes comerciales, pero yo tengo obligatoriamente que preguntarte, reiterar lo de los pactos que establece y que el gobierno tiene pendiente. Y si tú crees que habría algún otra iniciativa que pudiera ser integrada a las discusiones dentro de CES y el Consejo Nacional de la Empresa Privada, y que también hablemos un poco de la ley 2801 que atenta y afecta, de acuerdo al sector empresarial, y yo estoy dentro de ellos, con la estabilidad y el buen desenvolvimiento del mercado. Con tu permiso, vamos a unos mensajes comerciales y retornamos con nuestro invitado, el licenciado Rafael Paz, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, con él. Me hace bien. Agua Alaska, la que purifica. El Ministerio de Salud le dice a la gente que esos camiones que llevan agua a los barrios no es agua potable, para nosotros no es potable.
todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente. Purificación garantizada. Estamos conversando con el licenciado Rafael Paz, quien es el director ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Rafael, en el segmento anterior te dejaba una inquietud nuestra sobre los pactos que están y que el gobierno le interesa abordar. ¿Cuáles son? Y si el CONEP entiende que pueda identificarse algún otro iniciativa que pueda ser llevada a ese escenario, a ese instrumento de concertación. Mira, David, como tú conoces, el CONEP ha planteado desde hace muchos años la necesidad de un cambio de modelo económico en la República Dominicana. Un modelo económico... Cambio de modelo. Exactamente, que tenga como fundamento la productividad, la competitividad y la formalización de la economía, generando empleos de calidad. Y precisamente ese es uno de los puntos que es necesario abordar de manera integral en el marco de las discusiones del Consejo Económico y Social. ¿Piensa que este año debiera producirse la apertura de esas discusiones? República Dominicana necesita este gran pacto y necesita definir de manera integral hacia dónde se dirige. Necesita definir... ¿Educación dijiste? Educación, electricidad y el pacto fiscal son los pactos que están formalmente establecidos en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, en adición a estos pactos, es necesario abordar una discusión de aspectos vinculados a la productividad y la competitividad. Y es necesario tocar el tema del empleo formal. República Dominicana tiene una estructura general, un clima de negocios bastante complicado. Necesitamos definir cómo vamos a aprovechar los tratados de libre comercio. Necesitamos definir una política industrial. Necesitamos definir las bases como sociedad de cómo vamos a generar empleos formales. Eso que tú insistes en empleos formales, ¿cuál es la proporción en este momento que el país exhibe de los empleos formales y la informalidad? La informalidad ronda ya hoy un 58%. Y es un factor que va increciendo. En el año 2000 la informalidad estaba en un 50%. Esto implica que cada año crece la informalidad. ¿A qué ustedes creen que se debe? Bueno, muy posiblemente esto ha estado vinculado a la falta de definición de un nuevo modelo económico que implique el estímulo de los sectores formales de la economía y que estimule fundamentalmente los sectores de manufactura y los sectores de servicios en el ámbito formal. ¿Qué ha estado pasando con las estadísticas de empleo de República Dominicana? Por ejemplo, si te das cuenta y analizas los datos a profundidad, vas a ver que el empleo industrial, por ejemplo, en las manufacturas, que es uno de los grandes generadores de empleo, se redujo del año 2000 a la fecha de un 18% del total de empleo a un 12%. Esta caída del empleo del sector industrial, ¿por cuál sector ha sido asumida? ¿Por el sector servicio? ¿Por el sector comercio? No necesariamente. Cuando te vas a las cifras te das cuenta que el renglón de empleos que ha crecido en República Dominicana es el renglón de otros servicios. Y otros servicios lo que significa son aquellos fundamentalmente que están en la informalidad. Y dentro del renglón de otros servicios, el que ha crecido de manera descomunal es el de empleo doméstico. Wow. Eso significa, y lo voy a atar con este otro dato, del empleo industrial que se ha destruido, el que más se ha destruido es el de las mujeres. El 50% del empleo femenino en las industrias se ha reducido desde el año 2000 y ha crecido exponencialmente el renglón de servicios domésticos. Esto lo que podría estar significando es que nuestras obreras se han convertido en empleadas de la casa y eso es informalidad.
empleo de baja productividad. Entonces nuestro reto es definir cómo es que vamos a generar empleos en el sector formal que generen buenos salarios para las personas y que generen buenas condiciones de vida. La informalidad está acabando con República Dominicana y con nuestro sistema económico. La informalidad afecta a la seguridad social porque las personas que trabajan en el sector informal no cotizan y tampoco tienen acceso a servicios de salud. La informalidad afecta a la estructura fiscal porque cada día, cuando se aumentan las tasas de impuestos, lo que sucede es que la gente sale del sector formal, se va a la informalidad y ya deja de ser contribuyente. Y eso genera que se penalice más a los que pagan y que los que no pagan simplemente paguen los impuestos indirectos de manera marginal. De manera marginal. Rafael, en esa misma dirección, yo te preguntaba sobre la ley 2801 y podríamos devolvernos un chin con respecto a los salarios. ¿Cuándo tú crees que va a iniciarse la discusión en el Comité Nacional de Salarios sobre el salario? Bueno, las discusiones sobre el salario... A pesar de que Copardón pidió una tregua hasta mediados de febrero, ya pasó, mediados de febrero, para evaluar el impacto de la reforma fiscal y el ajuste por inflación. Copardón es que lidera en el ámbito empresarial las discusiones en el Comité Nacional de Salarios, ya que es el sindicato registrado del sector empresarial. Y según tengo entendido, en las próximas semanas estarán dando las señales de cómo va a avanzar la discusión del salario mínimo, que es lo que discute el Comité Nacional de Salarios en la República Dominicana. Se está hablando, los sindicalistas quieren extender eso a otros salarios que no es el mínimo y que también no puede ser menos de un 30%, Rafael. Eso se definirá en las discusiones del Comité Nacional de Salarios, lo del porcentaje, pero lo único que puede hacer por ley este comité es discutir salario mínimo. ¿Y cuál ha sido la inflación en los últimos 2 años? Bueno, ahí están las cifras del Banco Central. Creo que ahí se ha acumulado una especie de un 8 o un 9%. Nosotros nos hemos mantenido con una inflación acumulada relativamente baja según los reportes oficiales. Y esos serán todos los elementos que habrá que analizar durante estas discusiones. Y el impacto de la reforma fiscal, de acuerdo a los datos oficiales, también ha sido en los primeros meses 1.5. Exacto. Entonces, ya el Comité Nacional de Salarios evaluará ese tipo de indicadores y llegarán a un acuerdo como normalmente sucede. ¿Tú crees que el Código Laboral 1192 es un instrumento que debe ser revisado dentro de ese plan estratégico y que ya ha sido planteado? El sector empresarial nosotros lo hemos planteado. La revisión del Código Laboral. Definitivamente tiene que ser revisado. En eso no hay medias tintas. El Código Laboral ha tenido un efecto funesto en la generación de empleo formal en la República Dominicana. Cada vez es menos representativo, cada vez los sindicatos son menos representativos, porque ante la incapacidad de generar nuevos empleos formales, todo se está yendo a la informalidad, y cuando una persona está en la informalidad no está protegida ni siquiera por el Código Laboral a plenitud. Entonces, además, República Dominicana es el país de la región con la más alta carga laboral, porque no hay coherencia entre los beneficios del código y la seguridad social. ¿Qué significa carga laboral? La carga laboral significa lo siguiente: por cada peso que una empresa paga de salario, tienen que hacer una reserva de prestaciones adicionales, como las prestaciones laborales, los riesgos de salud, los riesgos laborales, el seguro familiar de salud, las pensiones. Entonces, esta carga adicional representa un 65%. Es decir, que por cada peso de salario que paga una empresa formal en República Dominicana, tiene que reservar 65 centavos adicionales para estas cargas. Eso hace que el costo del empleo sea bastante alto. Y por eso muchas empresas se van a la informalidad, porque no tienen que hacer las reservas necesarias para cumplir con estas obligaciones. Ese es el encaje legal. Esa es una especie de encaje legal. Entonces, por eso se ha estimulado la informalidad, porque las empresas informales no tienen que pagar ninguna de estas cargas adicionales. Entonces, en adición a eso, si te vas a la revisión de los procesos laborales, te vas a dar cuenta
que la manera en cómo se llevan las litis laborales han generado perjuicios tremendos para las empresas y para los propios empleados. Y los grandes beneficiarios de estas distorsiones han sido las mafias de abogados que se dedican a la extorsión de empresas, construyendo expedientes falsos, poniendo los expedientes a engordar, porque lo que hacen es que le pagan pero no lo recibe, el empleado nunca recibe nunca recibe eso. Entonces hay que corregir todas estas distorsiones y creo que están dadas las condiciones para iniciar una discusión seria de la sociedad dominicana tendente a mejorar y a modernizar el código laboral. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros tenemos que avanzar en la generación de bienestar para los dominicanos y la mejor política social es el empleo formal y de calidad. Y cuando hay empresas que pueden generar empleo, la gente accede a la seguridad social, la gente tiene estabilidad económica y la gente desarrolla un sentido de pertenencia, puede construir su propio proyecto de vida. Una gente que no tenga un empleo formal está condenado, lamentablemente, a las vicisitudes de los vaivenes de la informalidad. Así es. Rafael, ¿qué tú esperas el CONEP que suceda con la ley 2801? ¿Qué debiera suceder? Tiene que haber una modificación de la ley 2801. No derogación ni eliminación. Se necesita un plan de desarrollo de la frontera dominicana, que es lo que no existe. Hay una ley 2801 llena de distorsiones que beneficia a 2 o 3 personas que hacen negocios, pero que no se ha convertido en un verdadero instrumento de desarrollo de la frontera, porque no hay un plan de desarrollo de la frontera. ¿Eso no afecta la seguridad jurídica de estas empresas? Nosotros no hemos hablado de quitarle los derechos adquiridos a ninguna de las empresas. Nosotros estamos hablando de que esta ley sea ajustada a la racionalidad, porque es una ley altamente distorsionante. ¿Por qué? Porque te crea beneficios onerosos para empresas que están no necesariamente ubicadas en la frontera, sino que se acogen a este régimen, tienen parte de sus operaciones en otros lugares de la República Dominicana y que pueden importar vehículos sin ningún tipo de impuestos, pueden importar maquinaria sin ningún tipo de impuestos, pueden comercializar en otras zonas del país sin pagar los impuestos que pagan otras empresas. Entonces esto te genera una distorsión en el mercado. ¿Las empresas que están fuera de ahí pueden hacer eso? No. Una empresa que está acogida a la 2801 puede colocar una valla en la capital y no tiene que pagar impuestos a la publicidad, no tiene que pagar ITEVIS, no tiene que pagar nada para comercializar su producto de lo que deben pagar las otras empresas. No estamos hablando de que la producción no se fomente en la frontera. Es que tú no puedes tener 2 regímenes de comercialización en el país completamente distintos para empresas que son nacionales que se orientan al mercado local. Tú puedes estimular la producción para exportación en la frontera y la productividad en la frontera, pero no establecer un régimen de comercialización que actúe en perjuicio del propio Estado. ¿Qué tiempo le queda de vigencia a esta ley, a los beneficios de esta ley, Rafael? Bueno, depende en el momento en que se hayan acogido las empresas a la ley. Porque el plazo... Independientemente, son 20 años. Exactamente. O sea que de los 20 años, porque es 2801, le quedan 8 años. Yo he oído algunos comentarios de que se está pensando extender ese plazo. Eso sería funesto. Yo no creo que hayan las condiciones en el Congreso actualmente para que eso suceda. Quizás los congresistas de la frontera tengan algunos de ellos esa intención, pero no creo que las cámaras legislativas estén en esa disposición. Yo tengo mis grandes reservas. Rafael, qué bueno conversar con un joven talentoso como tú. Sabes que este programa que se diseñó para el sector empresarial y que así seguirá siendo, es precisamente un compromiso periódico de venir a informarle al país qué están haciendo nuestras instituciones gremiales, el sector empresarial en sentido general. Y te agradecemos y te comprometemos a que, al igual que otros representantes de los sectores empresariales, periódicamente venga para que los amables televidentes y el sector empresarial y el gobierno puedan tener directamente un contacto con lo que aborda de manera responsable el sector empresarial a través de la presencia de ustedes. Gracias, David. Simplemente despedirme con una precisión importante. Con relación al Código Laboral, nuestra intención nunca ha sido tocar los derechos adquiridos de los trabajadores.
lo que haya acumulado un trabajador o los beneficios que haya adquirido con esta legislación laboral ya están adquiridos. Lo que queremos es construir un nuevo marco que nos permita generar más empleos de calidad para la República Dominicana. Bueno, vamos a unos mensajes comerciales y vamos a regresar inmediatamente con nuestra despedida. Yoga me hace bien. Agua Alaska, la que purifica. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón del sello de calidad Digenor. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Hemos llegado al final de esta jornada de trabajo por esta semana y nos queda agradecerle infinitamente la generosa atención que ustedes nos dispensan toda la semana y pedirle a Dios que también nos permita estar de nuevo la próxima semana con ustedes, recibiendo el apoyo que ustedes siempre nos dispensan. Vamos también a invitar a las asociaciones del interior y a las cámaras de comercio para que continúen solicitando su participación, que tenemos la lista y que los vamos a ir llamando, como lo hemos hecho, gradualmente, para que vengan a contarnos y a explicarnos y a plantear cuáles son sus necesidades y sus obligatorias propuestas para con su gremio y su localidad. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite.